fecha importante en el calendario del Tribunal Supremo de Elecciones y de los costarricenses es el próximo 1 de febrero del 2026, el día de la votación para elegir al nuevo presidente de la República y los representantes de la Asamblea Legislativa. ¿Cómo visualizan los diputados de algunas fracciones este proceso democrático? Las visualizo muy agitadas, absolutamente sangrientas en el buen sentido de la palabra, para que no me malinterpreten como malinterpretaron al señor presidente, muy violenta, con muchas mentiras, con mucha inteligencia artificial. Entonces poniendo a algunos candidatos, desde recibiendo plata del narco y cosas así que son absolutamente falsas, pero como la gente a veces tiene poco criterio para decidir esto es verdad o no es verdad, va a costar mucho, digamos, poder canalizar los mensajes buenos o los mensajes que son mentira o que son producto de la inteligencia artificial. Complejas, será un proceso electoral sumamente complejo. Yo creo que tocará hacer un esfuerzo tanto a nosotros como militantes de partidos políticos y la ciudadanía de poder informarse de fuentes fiables, ¿verdad?, que garanticen la información. Difícilmente una primera ronda, diría yo, difícilmente, aunque apuestan a una primera ronda con esta gran cantidad de partidos, pues es difícil, ¿verdad? Yo pensaría que iríamos a una segunda ronda, ya las segundas rondas pues casi que llegaron para quedarse también. Que Costa Rica tiene una reserva democrática muy arraigada, muy fuerte, que podrá combatir esas intenciones de polarización que tiene el presidente Chávez, la diputada Cisneros y otros. Y entonces creo que sí estamos a las puertas de una discusión profunda respecto a la necesidad, sí, de grandes transformaciones en nuestro Estado. En las últimas 2 elecciones presidenciales, los candidatos no han logrado llegar al 40% de los votos, que es el mínimo constitucional. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Entre Columnas. No hay duda que ya estamos en campaña y a poquito más de 8 meses de las elecciones del 2026, en la entrevista de hoy les ofreceremos un repaso por las fechas del calendario electoral. Si bien algunos plazos pareciera son del estricto interés de los partidos políticos, otros nos involucran como ciudadanos. Agradecemos al director del Registro Electoral del Tribunal Supremo de Elecciones, don Gerardo Abarca, por atender nuestra invitación. Don Gerardo, ¿cómo le va? Y gracias nuevamente por estar con nosotros. Don Andrés, un placer. Esenciales estos espacios, el agradecimiento es para ustedes porque acercan al tribunal, a la ciudadanía. Bien lo dice usted, 8 meses nos separan de un nuevo proceso electoral, de una nueva toma de decisiones que marcarán el rumbo de nuestro país por 4 años más. Así que desde ya muy agradecidos, muy contentos de poder ya acercarnos a los ciudadanos, informándoles de las cosas importantes. Vamos a intentar, digamos, desmenuzar 8 meses de un calendario que tiene una gran cantidad de fechas, de plazos, de momentos que hay que cumplir sí o sí. ¿Por qué cree usted que es importante, digamos, para los ciudadanos conocer de este calendario? Mire, importantísimo entender primero que nada que el proceso electoral se sostiene. Las actividades atinentes al proceso electoral, las actividades relevantes de atención de la logística electoral se sostienen en una línea de tiempo. Uno de los principios fundamentales de nuestro sistema electoral es el de calendarización. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que realizar una serie de actividades en un momento determinado porque estas son el insumo de la que sigue. De ahí la importancia de cumplir a cabalidad con cada una de estas actividades en los momentos que están ya debidamente establecidos en el calendario. Y por una razón fundamental, porque el día de la elección es el primer domingo de febrero del año 2026. Ni más para acá, ni más para allá. De ahí que todas las actividades previas deben realizarse de manera rigurosa en las fechas establecidas, porque no existe la oportunidad o la posibilidad a nivel normativo de correr el día de la elección. Entonces debemos de cumplir fielmente justamente con el calendario, con el cronograma electoral, debemos de cumplir con todas las actividades que están ahí establecidas en una fecha determinada, que van dirigidas a los diferentes agentes electorales, partidos políticos, ciudadanos en general, juntas electorales, registro electoral, registro civil y Tribunal Supremo de Elecciones como juez electoral.
Ciudadanos en general, me parece que quisiera que reforzáramos ese aspecto que es crítico. Necesitamos no solamente a un costarricense, una costarricense informados, sino también convencidos de la importancia de este proceso, para que participen con su voto, con su pensamiento y también para que participen con los cuidados de los desafíos que seguramente tendremos que enfrentar en los próximos meses de campaña. Mire, no solo para este proceso. Aquí resulta relevante, muy importante entender que desde el origen nuestro sistema electoral tiene un diseño ciudadano. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un proceso electoral donde la participación ciudadana es esencial, es sobre lo que se sostiene nuestro sistema electoral. Los ciudadanos participan activamente dentro del proceso electoral como tal, integrando juntas electorales, custodiando el material, auditorando el material, el proceso en general también. Todas las etapas de nuestro sistema de votación, en cada una de ellas hay de alguna manera participación ciudadana. Eso sin perder de vista que evidentemente es la base de nuestro Estado de Derecho, el poder tomar una decisión para hacer un cambio de manera periódica de las autoridades que dirigen los diferentes estamentos políticos de nuestro país. Sabemos que podemos decidir cada 4 años quiénes dirigen las circunscripciones territoriales más pequeñas, hablamos de los cantones en este caso, o circunscripciones políticas pequeñas como son los cantones en lo que tiene que ver con las autoridades municipales, y bien también cada 4 años vamos a poder tener la posibilidad de decidir quiénes dirigen el país en general desde la Asamblea Legislativa y desde el Ejecutivo durante 4 años más. Todo esto, evidentemente en conjunto, don Andrés, hacen que la participación de los ciudadanos sea esencial. Esencial en la toma de decisiones, esencial en la discusión seria y responsable respecto a esa toma de decisiones y esencial en la realización de esas actividades propias de la organización del proceso electoral. Entonces, no es poca cosa, todo lo contrario. Considero que es relevante que todos entendamos que tenemos que participar activamente en el proceso electoral, en este y en todos los que vendrán a futuro. Antes de entrar en el detalle de este calendario, me parece importante colocar la responsabilidad de la familia en momentos en que, por ejemplo, uno observa cómo hay un cierto, si me permite, desinterés, especialmente de los jóvenes que no se sienten involucrados. ¿Cómo hacer para que desde la familia realmente le hagamos entender a los muchachos, a las muchachas, que es importante para la democracia que ellos se interesen? Mire, esto no lo digo yo y esto lo han dicho especialistas en otros campos, la familia es el núcleo fundamental del desarrollo del ser humano. Y sin lugar a dudas es ahí donde nace la discusión, una discusión seria, una discusión basada en aspectos objetivos, y es ahí donde se da la formación medular de todos los seres humanos, en el estrato joven, incluso hasta ya en la edad adulta. Sabemos que es ahí donde se conforma de alguna manera el mejor criterio para la toma de decisiones. Hay una realidad que no podemos obviar ciertamente, y es que en los últimos años vemos una falta de interés hacia lo público en general. Y obviamente esto se evidencia propiamente en lo electoral. En los últimos procesos electorales, muchos de los nuevos electores quedan sin empadronarse. Hay situaciones que hay que valorar qué es lo que está sucediendo. Creo que deben de participar todos los actores, entre esos partidos políticos, para hacer un análisis más integral de lo que podría estar pasando, para que en el caso de los jóvenes, como lo menciona usted, se queden sin empadronarse, pudiendo llegar a entender si es que no hay interés en participar en el proceso electoral, no hay interés en involucrarse en lo público desde ahí,
o existe una apatía hacia toda la clase política, hacia lo público, hacia lo propiamente de los procesos de votación. Es un análisis que hay que hacerse y es un análisis que evidentemente habría que hacer tomando en cuenta qué es lo que está pasando en el seno familiar de los jóvenes, a nivel de la escolaridad de los jóvenes, en el sistema educativo de los jóvenes, porque el problema va más allá de que si quieren votar o no quieren votar, que si se empadronan o no, sino que hay problemas que están más arraigados incluso en los sistemas educativos, donde hay mucha deserción, donde ya los jóvenes no están participando en su proceso de formación, donde las familias podrían tener alguna debilidad. Pero creo que es algo que debe analizarse más general, con la participación de diferentes actores. Desde el tribunal hay un análisis evidente que se hace de esos nuevos electores para determinar cuáles podrían ser acciones que el tribunal desde sus competencias pueda llevar a cabo para que cada vez se empadronen en el momento que corresponda más nuevos electores, personas que cumplirían 18 años hasta el propio día de la elección, que puedan estar dentro del padrón y que puedan votar en el proceso electoral. No, sin lugar a duda, un enorme desafío que, como usted bien lo dice, no es poca cosa. Así que va a ser un tema que indudablemente tendrá que ser recurrente para que la gente de verdad se analice y comente estos asuntos. Bueno, vea, don Gerardo, para el programa hemos dividido el calendario en algunas pantallas con las que vamos a ir pues ordenando esta gran cantidad de información, y si quiere empezamos. Empezamos con lo más inmediato, que es justamente el próximo sábado, el sábado 31 de mayo, es la fecha más inmediata que tenemos, y donde el calendario nos dice es el último día para que ustedes, el Tribunal Supremo de Elecciones, pueda dividir un distrito administrativo en 2 o más distritos electorales. ¿Esto qué es, don Gerardo? Perfecto, gracias, don Andrés. Eso es, vamos a ver, uno de los elementos, los insumos que tiene el Tribunal Supremo de Elecciones dentro de la organización del proceso electoral es la división territorial administrativa. Esto es justamente la disposición del Ejecutivo que establece cuál es la división de nuestro país en los diferentes niveles, provincias, cantones y distritos. La ley establece que esta entra en un congelamiento en el mes de diciembre del año preelectoral, del año tras anterior al año de la elección. ¿Y por qué es así? Porque esa es la base para que el tribunal pueda posteriormente dividir los distritos administrativos en 2 o más distritos electorales, que sería la unidad territorial menor de cara al proceso electoral, donde se agrupan los poblados y se agrupan los electores, vinculándolos a un centro de votación, con el objetivo de que el día de la elección el desplazamiento de cada uno de nosotros a los centros de votación sea en una distancia lo más pequeña posible. O sea, que nuestro desplazamiento no tenga que ser grandes distancias como sucede en otros países. Nuestro sistema está diseñado en una votación domiciliar. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro domicilio va a estar, los centros de votación van a estar lo más cerca de nuestro domicilio para que ese desplazamiento sea bajo. Esto lo va a poder hacer el tribunal siempre y cuando lo haga antes del 31 de mayo. Va a tomar los distritos administrativos, va a agrupar a los electores y va a construir en cada uno de esos distritos administrativos 2 o más distritos electorales. Para esta elección, si no me equivoco, hay 3 cantones nuevos. Ya eso de por sí supone una organización nueva para esta elección nacional. Ya ellos habían participado, entiendo, para las alcaldías. Sí. O eso entra en la misma dinámica, qué sé yo, Jiménez o este otro cantón, Río Cuarto. Eso entra en la misma dinámica, porque lo que sirve de base dentro de la división territorial administrativa van a ser los distritos administrativos que tengan esos cantones que van a poder ser divididos en 2 o más distritos electorales. Y como lo decía, siempre y cuando se haga antes del 31 de mayo. Ya estos cantones entran dentro de esa dinámica de agrupamiento de electores que lleva a cabo el Tribunal Supremo de Elecciones. Ok, entonces las personas entenderán de que ellos evidentemente
habitan en un distrito y en el mejor de los casos ellos deberían de estar ya, digamos, inscritos en ese distrito. Mire, yo le pongo un ejemplo muy sencillo y que podría ser aquí cerca. El distrito Pavas, distrito 9 del Cantón Central de la provincia de San José. Ese distrito tiene 3 o 4 distritos electorales, porque es un distrito con una población muy grande, que sería muy difícil poder definir un único centro de votación, sino que se definen 4 centros de votación que justamente corresponden cada uno de ellos a un distrito electoral. ¿Qué hace el Tribunal Supremo de Elecciones? Agarra el distrito administrativo, establece una cantidad de electores que podrían acudir a un centro de votación y ahí hace la distritación electoral. Ese es el ejemplo más claro para entender de qué se trata esto. Siempre sábado 31 de mayo, dice que es el último día para que los partidos políticos debidamente inscritos soliciten el cambio de su nombre o divisa. Claro, hay una serie de elementos esenciales de las agrupaciones políticas que lo identifican. 2 de esos fundamentales es el nombre y la divisa. Puede ser una bandera, puede ser una figura, pueden ser diferentes cosas con colores específicos que identifican a un partido en particular. Son elementos esenciales que están definidos desde el nacimiento del partido político en sus estatutos, que es como la ley dentro del partido político. Ellos pueden cambiarlo, pero lo van a poder cambiar siempre y cuando lo hagan a más tardar el 31 de mayo, previa asamblea superior del partido, previa reforma de estatutos, que es la ley original del partido político, y las comunicaciones debidas. Es importante en el tanto identifica plenamente al partido y es la identidad, la marca partido. Entonces, de ahí que la ley electoral establece una fecha límite de cara al proceso electoral. Estamos hablando de cerca de 8 meses, donde el partido tendrá que hacerlo con el objetivo de que cuando ya empiecen las actividades ya más propias, cercanas al proceso electoral, todos los simpatizantes sepan claramente identificarlo con ese nuevo nombre o con esa nueva divisa. Llegamos a julio, junio básicamente no pasa nada, llegamos a julio, un mes donde tenemos una cantidad importante, me parece que en la revisión que hice es de los meses donde más hay cosas que hacer. Revisemos esta pantalla para ver lo que tenemos para julio, que entre otras cosas está el último día para que los partidos presenten los pactos que también se denominan coaliciones. Ya ahí tenemos un tema importante, ¿verdad? Es un tema donde ya los partidos tienen que definir si van a ir en coalición o no. 31 de julio, estamos a 6 meses aproximadamente de la elección. Es un hito importante en esa línea de tiempo. En efecto, es la fecha límite para que los partidos presenten el pacto de coalición. Una coalición, en términos generales, es la unión de 2 o más partidos con un objetivo específico frente al proceso electoral, y es presentar candidaturas en común para el proceso de votación. Esa es una de las fechas importantes. 6 meses antes de la elección tiene que estar ya definido a lo interno de los partidos políticos y haber presentado el pacto o las reglas que van a regir esa coalición al registro electoral como tal. En este mes, don Gerardo, también se vencen plazos, como por ejemplo el plazo para inscripción de partidos políticos y también para establecer las listas provisionales de electores. Sí, esos son 2 plazos importantes, y en el primero de ellos que usted menciona, don Andrés, debo contextualizar un poquito qué es lo que sucede en este momento. El 31 de enero fue la fecha límite para que aquellos ciudadanos que construyeron una agrupación política nueva hicieran la solicitud al registro electoral de su inscripción con el objetivo de participar en el proceso siguiente, que sería el 1 de febrero de 2026. El registro electoral, desde el 31 de enero, una vez recibida esa solicitud formal para su inscripción, tiene hasta el 31 de julio
de este año 2025 para resolver todas esas solicitudes que le fueron presentadas. 6 partidos nuevos presentaron solicitud de inscripción, uno de esos ya está inscrito a escala nacional y 5 están en proceso de inscripción. Hay uno que fue denegada la inscripción y recurrió ante el juez electoral, ante la magistratura electoral, y está pendiente de resolver. Tendríamos 6 agrupaciones, de las cuales el registro electoral tiene hasta el 31 de julio para dictar las resoluciones, ya sea aprobando la inscripción o denegándola en todo caso. 6 de reciente solicitud. De reciente solicitud. Son partidos totalmente nuevos que se estarían eventualmente sumando a ese universo de partidos que ya supera los 150 agrupaciones políticas en total. De esas, obviamente, para este proceso electoral solo pueden participar agrupaciones a escala nacional y a escala provincial, que estas estaríamos hablando de cerca de 80 agrupaciones. Algunas de ellas ya están con renovación de estructuras completas, que es un requisito fundamental, y otras están en proceso. Pero serían las que al final, terminando con... y aquí esto me permite ir nuevamente al 31 de julio, porque el 31 de julio también, que usted no lo ha mencionado, pero voy a aprovechar que estamos conversando de partidos, al 31 de julio también es el último día para que se puedan ordenar la fiscalización de asambleas de renovación de estructuras. Y es que esto me lleva también a poder mencionar que uno de los requisitos dentro de los partidos políticos para poder participar, para mantenerse vigente, es la renovación periódica de sus estructuras internas. Los partidos también se sostienen sobre una serie de principios medulares, entendiendo que el partido es el único medio o canal que tienen los ciudadanos para poder participar dentro del proceso electoral. Es a nivel normativo y constitucional, es ese único canal que nos conecta con la toma de decisiones, con el ejercicio pleno del sufragio en sus 2 ámbitos, ya sea proponiendo mi nombre como candidato o tomando la decisión de por quién votar. En todo caso, lo que señalaba es que el partido, entendiendo esa dimensión en la que se mueve, está obligado a renovar periódicamente sus estructuras, cambiar sus dirigencias cada 4 años. Como requisito para participar en un proceso electoral. Y como requisito tienen hasta el 31 de julio todos aquellos partidos que están obligados a renovar en este momento estructuras para concluir con ese proceso. Entonces, esto es importante dentro del 31 dentro del cronograma electoral, porque esta es la fecha límite para eso, ¿ok? Hablábamos de los partidos nuevos. Los partidos nuevos también han tenido que cumplir con una serie de condiciones y el registro electoral tiene hasta el 31 de julio para poder resolver sobre eso. La segunda fecha que usted mencionaba, que es una fecha importante y no quiero perder la oportunidad de unos minutos de señalarlo. Hay otro elemento importantísimo dentro de nuestro sistema electoral y que establece un blindaje al sistema, y es el cierre del padrón electoral. El 30 de septiembre, aquí me voy a adelantar un poco con Andrés, pero es para contextualizarlo mejor, es el último día para que cualquier persona que necesite hacer un cambio en su registro electoral como tal, en su inscripción como tal, pueda hacerlo, ya sea solicitando cédula por primera vez, personas que cumplen 18 años hasta el propio día de la elección podrán votar siempre y cuando a más tardar el 30 de septiembre soliciten su cédula de identidad, personas que se les venció la cédula de identidad, personas naturalizadas con 1 año de haber recibido la carta de naturalización podrán hacer la solicitud de cédula de identidad. Para esto tienen hasta el 30 de septiembre. Y esto nos va a permitir tener una fotografía meses antes de quienes pueden votar. Pero 6 meses antes, con las listas provisionales de electores, el registro civil nos informa dónde estamos inscritos y nosotros podemos ir en nuestras comunidades a verificar con esas listas provisionales dónde estamos inscritos para que con tiempo, si es necesario hacer un cambio, podamos hacerlo a más tardar el 30 de septiembre. Y antes de ir a corte, un plazo que todo mundo comenta, y es que es el último día, el 31 de julio, para que los funcionarios públicos que quieran aspirar
a ser electos como diputados en la próxima elección deban de renunciar a sus cargos. Y lo digo porque hay una gran expectativa. Se dice que hasta las 12 de la noche de ese 31 de julio, por ejemplo, el señor presidente de la República podría decidir si renuncia o no para aspirar a una diputación. Pero en todo caso, más allá de ese detalle, gran detalle por cierto, todo funcionario que quiera aspirar tendrá que renunciar sí o sí como máximo el 31 de julio y ninguna carta de renuncia puede tener una fecha posterior a ese día. Mire, sí, hay una serie de prohibiciones que tenemos todos los funcionarios públicos de participar en actos de política, actos de campaña electoral. Y hay algunos puestos que esa prohibición es aún mayor. Entre esas, como usted lo señala, hay algunos puestos que a nivel constitucional la prohibición aplica plenamente, como es el caso de presidente de la República, vicepresidentes, directores ejecutivos de algunas instituciones, presidentes ejecutivos de algunas instituciones descentralizadas, magistrados de la Corte, magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones. Bueno, entre otros. Si las personas que ocupan estos cargos públicos con prohibición absoluta tienen la intención de proponer su nombre para el proceso electoral donde se escogen los diputados a la Asamblea Legislativa, podrán hacerlo siempre y cuando hayan presentado su renuncia a más tardar en esa fecha, de acuerdo con el procedimiento que corresponde en todo caso para que ésta se pueda hacer efectiva. Dice usted a más tardar, o sea que podría ser esta misma, o sea, podría ser en estos días antes del 31. Antes del 31 de julio, siempre y cuando lo presenten antes del 31 de julio, de acuerdo con el procedimiento que corresponde para que esa renuncia se haga efectiva en todo caso. Si no me equivoco, es el artículo 109 de la Constitución Política que establece cuáles son esos puestos que en este caso deben renunciar 6 meses antes de la elección para poder proponer su nombre para candidato a la diputación. Bueno, hacemos una breve pausa y ya continuamos con don Gerardo Abarca y este repaso que estamos haciendo por el calendario que nos separa desde ahora hasta el primer domingo de febrero con la elección nacional. Meses de las elecciones presidenciales, ¿qué opinan los costarricenses sobre las votaciones? Movía, llega todo el mundo a votar bandera, piedra, cebra, aquí está, vota, todo vota, hasta mi hija vota la elección. Yo pienso que va a estar muy apagado. Sí, al menos yo no voy a votar y en mi casa tampoco nadie. Se va a presentar cosas que nunca se han presentado en este país por lado de la oposición, no tanto del lado del gobierno. Y con todo respeto al Tribunal Supremo de Elecciones va a haber que ponerle una lupa porque aquí hay muchos intereses fuera de lo que es la política tradicional de Costa Rica. Parece que hay mucha gente que ya como que ha abierto los ojos y creo que hay partidos que ya están más muertos que vivos. Espero que en todos estos años la gente se haya dado cuenta de ese montón de mentiras que dan y ojalá llegue un gobierno nuevo, con nuevos aires, que logre arreglar muchos de los problemas que tiene el país. Va a ser bastante peliagudo. Vamos a ver cómo se desarrolla, más que todos los conflictos entre ellos, porque hay mucho que tienen contra todos, los pensamientos son totalmente distintos. Algunos ciudadanos piensan que aún falta información para poder tomar una decisión el próximo 1 de febrero del 2026. Gracias por continuar entre columnas. Estamos con don Gerardo Abarca del Tribunal Supremo de Elecciones. En este recuento que estamos haciendo del calendario electoral que nos lleva a octubre, don Gerardo, y específicamente al miércoles 1, cuando se hace la convocatoria a las elecciones nacionales. Un día importantísimo para la democracia costarricense. Es el banderazo de salida ya propiamente a lo que se podría determinar es la campaña electoral. A partir de ese momento empiezan las actividades quizás más fuertes dentro de la contienda electoral. Hay una serie de controles que arrancan en ese momento desde el punto de vista de las finanzas partidarias. Ahí ya los partidos políticos tienen la obligación de presentar informes mensuales de
cómo es su dinámica financiera. Los tesoreros de los partidos políticos deben remitir a partir de ese momento lo que son los estados financieros auditados para que sean públicos, partiendo también de otro principio fundamental en nuestro sistema electoral que está vinculado directamente con la publicidad y la transparencia de las finanzas partidarias. Es el acto formal también de convocatoria que está ligado a un acto importantísimo que es el traslado de la fuerza pública a órdenes del Tribunal Supremo de Elecciones, que va más allá de un formalismo, sino que es un acto que el constituyente quiso que se diera en virtud de lo que había pasado en el año 48, que obligó a un cambio importante a nivel de país y que dio con el nacimiento también del Tribunal Supremo de Elecciones, como lo conocemos en este momento, como rector de la materia electoral. Hay también actividades que están relacionadas con partidos políticos en lo que tiene que ver con la inscripción de candidaturas. A partir de ese momento inicia el plazo durante aproximadamente 3 semanas para que los partidos políticos formalicen las candidaturas que ya han designado a lo interno en actividades previas a esa fecha. Durante ese periodo los partidos deberán de cumplir con una serie de condiciones para formalizar las candidaturas que ellos van a proponer para la elección del 1 de febrero 2026. También es importante que ahí arranca ya con mayor fuerza todo lo que tiene que ver con la propaganda electoral. Es el momento a partir del cual las actividades que se lleven a cabo de propaganda en lugares públicos requieren, además de los permisos ordinarios de las autoridades de seguridad ciudadana, requieren un permiso especial del Tribunal Supremo de Elecciones. Me llamó mucho la atención una fecha que establece para este mes de octubre, que indica que a partir del 1 de octubre, dice que los buses deben de prestar servicio como si fuera un día ordinario. ¿A qué se refiere esta medida? Fundamental, don Andrés. Hay que tener claridad de que el servicio de transporte en modalidad de autobús es un servicio público que ejecutan sujetos privados mediante un permiso especial que es una concesión. En ese tanto, la ley lo que establece es que ese concesionario del servicio público no puede en ningún momento, a partir de esa fecha, 1 de octubre, disminuir la prestación del servicio de alguna manera, porque es fundamental tener claridad también que a partir del 1 de octubre todos los agentes electorales que están involucrados en la atención de actividades del proceso electoral están enfocados justamente en eso y requieren, muchos de ellos, transportarse de un lugar a otro. De ahí que no puede haber ninguna desmejora en el servicio, sino que tiene que darse todos los días a partir del 1 de octubre, como si fuera un día normal, de acuerdo con los horarios que ya están previamente establecidos para cada concesión. Y eso está pasando en Costa Rica, mientras que fuera del país dice que los consulados ya deben de enviarle al tribunal las gestiones para empadronar costarricenses que viven en el extranjero y que quieran participar en el proceso. En el mes de octubre, justamente el último día del mes de octubre, los consulados han debido enviar la propuesta de los lugares donde se van a establecer los centros de votación en el extranjero. Recordemos que para las elecciones nacionales de presidente y diputados de la República, pero propiamente para elegir presidente, la fórmula presidencial, que es presidente y vicepresidentes, los costarricenses que estén debidamente empadronados van a poder votar aún residiendo en el extranjero. Entonces, en ese caso, el tribunal tiene la asistencia del Ministerio de Relaciones Exteriores a partir de esos consulados, porque es en los consulados donde se establece o entra en funcionamiento los centros de votación. Ellos entonces envían la propuesta y el tribunal la analiza a partir de esa propuesta si es viable o no instalar un centro de votación en un consulado
o en otro lugar, dependiendo de la cantidad de personas que estén empadronadas. El ejemplo. Tenemos otro grupo de fechas que tienen que ver con fechas a partir del 2 de octubre. Vamos a ver la pantalla que nos habla, repasemos estas fechas, que son 4. El 2 de octubre se dice que se prohíbe difundir información publicitaria sobre obras. Esto es una prohibición que alcanza a las instituciones públicas, que tiene que ver con gobierno, municipalidades, etcétera. Inicia el plazo para inscribir encuestadoras, ¿verdad?, que vence justamente el 22 de ese mes. Y el viernes 17 vence el plazo para inscribir candidaturas. Aquí ahora yo le voy a pedir que me haga ahí una aclaración, porque ya habíamos tenido que vencía el plazo para inscribir partidos. Entonces, un poquito para entender esa diferencia. Y también el miércoles 29 es cuando se inicia el trámite para el sorteo de la posición en las papeletas. Desagreguemos estas fechas. Empecemos por esta prohibición para hacer o para difundir información publicitaria. Sí, qué importante esto. Vamos a ver, partamos de algo fundamental. En temas de propaganda aplica una libertad plena para toda persona. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier persona puede emitir un mensaje que tenga una connotación o el fondo del mensaje sea un mensaje propagandístico, entendiéndolo como aquel que apoya o no a una candidatura o a un partido en particular. Esto es fundamental porque es la base del tema de propaganda, pero entendiendo también que existen limitaciones en cuanto al mensaje, siempre y cuando éste no tenga contenido religioso asociado al tema de propaganda. También limitaciones temporales en lo que tiene que ver con las vedas de propaganda que están vinculadas a la veda navideña entre el 16 de diciembre y el 1 de enero, incluyendo ambos días, hay una prohibición para difundir propaganda de alguna manera en medios de comunicación, y los días previos a la elección, porque el legislador lo que ha pretendido con estas vedas es que haya momentos de reposo en el mensaje, en los canales de comunicación. Pero también hay algunas otras limitaciones que establece la ley en procura de evitar algún tipo de ventaja injusta para alguien que podría tener un interés en el proceso electoral. Una de esas es la actividad o la fecha del 2 de octubre, que está ligada a la prohibición para que las instituciones estatales, instituciones descentralizadas y otras que tengan esa posición dentro de la administración pública emitan mensajes haciendo publicidad a la obra pública, porque podría ser tomado esto como una ventaja inapropiada que podría darle al partido de gobierno en el marco de la campaña electoral de alguna manera. Entonces, de ahí que se establece esta prohibición a nivel de código electoral para que a partir del 2 de octubre, un día después de la convocatoria de elección, el mensaje de las instituciones del Estado no estén enfocados en resaltar la obra. En el pasado esto era una tarea relativamente sencilla, porque todo pasaba por una pauta que se pagaba a algún medio de comunicación. En esta adaptación que ha tenido que enfrentar el tribunal de las nuevas formas de hacer comunicación, ¿verdad? En la actualidad tenemos el efecto de las redes sociales, ¿verdad? Donde ya tal vez no una institución, pero sí un grupo de ciudadanos podría empezar a generar contenido en esa misma línea, pero a través de redes sociales. Eso no está regulado ni sería posible hacerlo. Por supuesto que ha obligado al tribunal a hacer algunos ajustes. Incluso hay un proyecto de ley que ha entrado en discusión para regular aquellos mensajes que podrían estar circulando en redes sociales y que de alguna manera deban de ser regulados. Tiene razón usted, es un cambio que se ha suscitado en las formas en que se han venido haciendo las cosas. Las redes sociales imprimieron un giro bastante importante en la forma en que se comunica. De ahí que el tribunal ha venido adaptando incluso algunas regulaciones, dimensionándolas en una nueva esfera y a través de su jurisprudencia, y sí hay situaciones que han sido reguladas a partir de criterios jurisprudenciales y el análisis parte de eso. Pero sí es un cambio importante que se ha dado en la dinámica ordinaria que conocíamos anteriormente.
Para octubre tenemos otro plazo que es el relacionado con la inscripción de candidaturas y esto de la posición en las papeletas. Son dos momentos también importantes para... En el tema de candidaturas hay que tener claro cómo es la dinámica dentro de los partidos políticos. Antes lo mencionaba, hay un plazo para que las nuevas agrupaciones soliciten su inscripción, que fue el 31 de enero. Hay un plazo establecido a nivel de cronograma para que el registro electoral dicte las resoluciones respecto a esos nuevos partidos políticos. Hay un plazo que tiene que ver con la renovación de estructuras de los partidos que ya están inscritos, que era el 31 de julio, y que deben renovar sus estructuras porque están vencidas o van a vencer las estructuras anteriores y deben renovar estructuras para poder participar en el proceso electoral. Hay un plazo también a nivel de cronograma para que los partidos políticos dentro de su estructura interna designen sus candidatos y estos deben hacerlo antes del 28 de septiembre, que es 3 días antes de la convocatoria de elección, porque, y aquí recuerdo algo que ya también mencioné, el 1 de octubre y hasta el 17 de octubre hay un plazo abierto para que se formalicen ante el registro electoral las candidaturas que los partidos políticos que hayan cumplido con todas las condiciones de ley para poder participar presenten ante el registro electoral para su inscripción. Una vez vence ese plazo, ya tenemos datos fundamentales de cara al proceso electoral. ¿Cuáles partidos políticos pueden participar? Porque vamos a saber cuáles son los nuevos, cuáles renovaron estructuras, cuáles candidatos proponen esos partidos que podían hacerlo, vamos a saberlo antes, y a partir de eso vamos a una etapa que lleva a cabo el registro electoral, que es hacer una rifa entre todos los que propusieron candidatos para determinar cuál va a ser su posición en la papeleta de cara al proceso electoral y a la elaboración de las papeletas. Entonces, son momentos diferentes que están ligados a la participación efectiva de los partidos políticos que se verifica a partir de la inscripción efectiva de candidatos ante el registro electoral. Hay una proyección como de 36, 38 partidos. Aproximadamente estaríamos hablando de poco más de 30 partidos nacionales, si hablamos de la elección de presidente y vicepresidentes. Y otro tanto más, menos que eso, pero sí parecido, ya andamos rondando números parecidos, para la elección de diputados si tomamos en cuenta los partidos a nivel provincial, que también entran en este juego de cara a la elección. El calendario ya nos lleva a noviembre. Veamos esas fechas importantes de noviembre próximo, donde destaca la integración de juntas cantonales, las listas definitivas de electores y los partidos que deben de proponer a los miembros de mesa en el extranjero. Y aquí ya nos empezamos a conectar también un poco con ese deber ciudadano que comentábamos al principio, de cómo está costando que la gente se entusiasme y que quiera sacar el día para ir a apoyar a la democracia desde una mesa que arrancan jornadas desde 6 de la mañana. Hay gente que cuando hay bastante, pues los acomodan en 2 turnos, pero gente que realmente hace el sacrificio ese primer domingo de febrero de estar de 6 de la mañana a 6 de la tarde, ¿verdad? Claro, y es que esto me lleva al inicio del programa. El sistema nuestro, el sistema electoral nuestro es un sistema que se basa en la participación ciudadana. El proceso electoral costarricense es un proceso ciudadano. Y esto se verifica o lo podemos ver a partir de la participación activa de los ciudadanos en la elección misma. Y esto es integrando las juntas electorales. Las juntas electorales son 2, juntas cantonales, una en cada cantón, y juntas receptoras de votos, que es donde van a ejercer o vamos a ejercer cada ciudadano de manera efectiva nuestro derecho al sufragio. Estos organismos electorales de base están conformados por ciudadanos. Así fue diseñado por el legislador, precisamente para que sea el ciudadano el que controle, el que fiscalice todo el desarrollo de la jornada electoral.
En el mes de noviembre es justamente, si nos vamos al cronograma electoral, está una fecha que establece la obligación de los partidos políticos en un momento determinado de proponer a aquellos ciudadanos que van a integrar las juntas cantonales. Este es como el penúltimo escalón dentro de toda la estructura de organización del proceso electoral. Y es importante porque primero están integradas por ciudadanos representantes de partidos políticos. Ahí hay un ejercicio pleno de frenos y contrapesos. ¿Quiénes se controlan entre sí? ¿Quiénes fiscalizan el buen hacer? Los mismos ciudadanos y representantes de partidos políticos. De ahí que nuestro sistema es uno de los blindajes más fundamentales de nuestro sistema, que lo ha hecho tan robusto y tan fuerte, don Andrés, que es justamente todos los ciudadanos tienen la posibilidad de hacer ese control. Y es importante la conformación de las juntas cantonales, una en cada cantón, porque ellas posteriormente, ya en el mes de diciembre, van a recibir la propuesta de todos los partidos políticos en contiendas, de aquellos ciudadanos que van a integrar en su representación las juntas receptoras de votos, igual, bajo esa lógica de frenos y contrapesos en los mismos organismos base. Entonces, este es un aspecto muy relevante dentro de todo lo que tiene que ver con el blindaje de nuestro proceso electoral. Con la experiencia que comentábamos también antes de iniciar la entrevista, de que, vamos a ver, la experiencia dice que lamentablemente, digamos, cada vez es menos la gente que quiere asumir este desafío, este compromiso con la lamentable, pero es la realidad. En los últimos procesos electorales, incluso desde principios de los años 2000, vemos una disminución sostenida en el tiempo de la cantidad de personas que proponen los partidos políticos para integrar los organismos electorales de base. El problema no se visualiza tanto en juntas cantonales, porque estamos hablando que hoy día, con la cantidad de cantones que hay, son 84 juntas cantonales que deberían de ser integradas con un propietario y un suplente propuesto por partidos políticos, pero el problema sí nos surge desde ese momento y hoy por hoy tenemos un problema que no se ha detenido y que ha obligado al tribunal incluso a tomar algunas otras medidas, y es en la integración de las juntas receptoras de votos. El último proceso electoral, y quizás este va a tener la misma tónica, estamos hablando de cerca de 7,000 juntas receptoras de votos que deben de ser integradas con un propietario y un suplente, y estas funcionan con al menos 3 personas integrando la junta receptora de votos. Y hemos tenido en el último proceso electoral, a partir de la evaluación que se hizo, la gran mayoría de esas juntas no llegan a integrarse con la cantidad que la ley establece, que son 3 personas propietarias y 3 personas suplentes. Y si lo vemos, lo comparamos con la cantidad de partidos que participan, eso debe llamar la atención, porque quiere decir que no lo están logrando los partidos políticos. Claro. No quiero decir que no han querido, no, es que creo firmemente que no lo están logrando. Vamos a ver, si existieran 30 partidos, en la teoría debería haber 30 personas fiscalizando ese proceso. En la teoría debería de ser así, y no estamos llegando muchas veces en una cantidad que podría estar superando el 50% de las juntas a una persona y un suplente, y en algunos casos solo tenemos un propietario por junta, sin suplentes. Eso obligó en algún momento, antes del año, en el año 2002 fue la primera experiencia en ese sentido, obligó al tribunal a hacer un llamado a integrar al cuerpo de auxiliares electorales. En el 2006 incluso hizo un llamado público donde se acercaron ya personalidades como don Jorge Jiménez, don Franklin Chan, un llamado importante porque no se estaba logrando integrar las juntas receptoras de votos, y esto es fundamental. Ya en el 2009 el legislador incluye ya como una figura permanente y oficial al auxiliar electoral. Se ha tendido a discutir mucho si es que esto ha llevado a que las personas ya no se inscriban o no se acerquen a partidos políticos para que propongan su nombre. Yo creo que no.
Yo creo que el mismo sistema ha llevado a que los partidos tengan mayores dificultades para conseguir esas personas. Veamos un universo de partidos que ya supera los 100. Nuestro padrón electoral no crece en la misma medida que han crecido los partidos políticos. ¿Cómo lo veo yo personalmente? Son muchos partidos compitiendo por la misma gente para que les colabore en el proceso electoral. Eso ya de por sí es una dificultad importante para ellos, sin perder de vista que podríamos tener otros elementos como ese descontento de la ciudadanía hacia los partidos políticos o algunas otras situaciones particulares que está llevando a la gente a alejarse de las agrupaciones políticas. Podrían haber muchos factores que lleven a eso. El auxiliar electoral, como la palabra lo dice, lo que es un apoyo a las juntas receptoras de votos, porque solo de forma residual las integra. Y cuando digo que de forma residual las integra, es solo en ausencia absoluta de los miembros partidarios designados en cada junta receptora de votos que la asume. ¿Por qué? Porque es un seguro. El primer domingo de febrero, cada 4 años, de 6 de la mañana a 6 de la tarde, todas las juntas receptoras de votos a lo largo y ancho del territorio costarricense van a estar abiertas. Y eso lo garantiza el Tribunal Supremo de Elecciones. Y ha venido tomando todas las medidas que sean necesarias y lo seguirá haciendo. Lo ha tomado por más de 75 años y lo seguirá haciendo para que eso sea así. Entre esos la figura del auxiliar electoral. Entonces yo resalto lo que usted está señalando. Hay una preocupación, es una preocupación real. Cada vez está costando más integrar las juntas receptoras de votos. Aquí es importante que los ciudadanos entiendan que su participación es fundamental en nuestro sistema de votación. En atención al tiempo que nos queda, vamos a decir que la tregua electoral arrancará el martes 16 de diciembre, luego se reanudará en enero. En enero vendrán algunos otros trámites vinculados a la entrega de material electoral, las famosas tulas, que justamente tienen que ser depositadas en la confianza de las juntas cantonales, ¿verdad? Y de ahí otro dato que nos habla de la relevancia y la confianza que el sistema le otorga a un grupo de ciudadanos para ni más ni menos que sean custodios del material electoral, ¿verdad? Yo creo que a veces no dimensionamos esa responsabilidad. Y luego, para que el 1 de febrero, que coincide el primer domingo de febrero con el 1 de febrero, tengamos ahora sí la elección nacional. El gran momento de todo este trabajo que a ustedes les lleva años se resume esencialmente a ese día. Por supuesto que para ustedes ya no es que termine el proceso, sino que ya empieza un nuevo momento. Sí, todo el proceso electoral está constituido por una serie de etapas. Vimos la convocatoria, vemos qué pasa después de la convocatoria. En el mes de noviembre y diciembre estaríamos concluyendo ya con la inscripción de candidaturas. Eso nos da un insumo esencial ya para la producción de las papeletas que estarían utilizándose el primer domingo de febrero. Eso también, una vez concluido el proceso de producción del material electoral, papeletas y otros materiales, en el mes de diciembre, las primeras semanas del mes de enero, estaríamos preparando esos sacos de tula, que es el material electoral que estaría dirigiéndose a cada junta receptora de votos. Entre la segunda semana de enero y la tercera semana de enero tenemos la distribución de ese material que, bien lo señala usted, es parte esencial del diseño de nuestro sistema, donde ese material sale de manos del Tribunal Supremo de Elecciones, que lo ha preparado, se le entrega a los miembros de las juntas cantonales, que es otra de sus funciones medulares, para que estos lo custodien y a su vez hagan la entrega final 8 días antes de la elección. Es el tiempo máximo para que este material, ahora sí, esté en manos de aquellos ciudadanos que estarían integrando las juntas receptoras de votos, para que ellos en ese lapso lo custodien y sean los responsables de llevarlo el primer domingo de febrero antes de las 6 de la mañana, porque a las 6 de la mañana estarán abiertas cerca de 7,000 juntas receptoras de votos. Desarrollen toda la jornada electoral,
Concluida esta, a las 6 de la tarde viene otra etapa de la logística electoral, que es el repliegue de todo ese material nuevamente a manos del Tribunal Supremo de Elecciones. Ya no hojas, ahí tenemos votos. Votos de todos los ciudadanos debidamente empadronados que se acerquen a esa jornada. Y si la voluntad popular no lo decide el primer domingo de febrero, habrá una segunda ronda el primer domingo de abril, ¿verdad? Que 5 de abril, el 5 de abril. El 5 de abril. Vamos a ver, en el cierre de este espacio de Entre Columnas de hoy, don Gerardo, hagamos una reflexión final sobre que el tribunal está haciendo todo lo que le corresponde desde el punto de vista de la organización y de la pureza del proceso, pero tenemos la parte del ciudadano, ¿verdad? Vemos cómo diputados y ciudadanos hoy nos hablan de que hay un clima, digamos, que se teme que esta campaña pueda estar caracterizada por la crispación, por los ataques, por las cosas que no le aportan a la democracia. El Tribunal Supremo de Elecciones, ¿qué llamado hace en ese sentido? Mire, esto es fundamental. Y escuchando el mensaje de los ciudadanos, el mensaje de los diputados, yo creo que hay que tener en cuenta que todas las elecciones tienen sus particularidades y sus complejidades. Cada elección es diferente. Esta elección va a ser diferente a la anterior, sin lugar a dudas, y parte de esa diferencia es la forma en la que nos estamos comunicando. Y no es hoy, viene ya desde hace algunos años y ahora lo mencionábamos. Ha cambiado la forma en que nos comunicamos. Ya difícilmente la gente lee un periódico impreso, muchas veces ya casi no ve ni siquiera noticias en televisión. Las redes sociales han venido a cambiar ese panorama fundamental. Y si hoy vemos lo que la gente dice, lo escuchamos, mucho se centra en el mensaje, mucho se centra en lo que escuchamos. Creo importante aquí hacerle ver a la gente que vamos a una toma de decisiones relevante. Vamos a decidir quién va a dirigir nuestros destinos por 4 años. ¿Qué mejor forma de hacerlo que hacerlo de una manera pausada, pero informándonos correctamente de las cosas, confrontando criterios a partir de información veraz? El tribunal ya ha puesto a disposición de todos los ciudadanos plataformas de información técnica, incluso a través de sus redes sociales, la página web. Hay canales de comunicación tradicionales a través de los cuales se puede informar. Con esto lo que quiero decir es que lo relevante hoy es informarnos, pero informarnos de una manera correcta, para poder tomar el primer domingo de febrero de 2026 la decisión correcta para cada uno de nosotros, escogiendo lo que consideremos correcto para nosotros. Don Gerardo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, un tema que queda abierto. Seguramente tendremos nuevos espacios a futuro para seguir hablando de las elecciones nacionales tan importantes como son, y reiterarle al Tribunal Supremo de Elecciones que este espacio está también abierto para ustedes. Muchas gracias, don Andrés. Hay mucho de qué hablar todavía y yo creo que estamos empezando en la recta final, pero hay bastante por hablar aún. Muchas gracias. Muchas gracias y por supuesto, como siempre decimos, muchas gracias a ustedes por la bondad de su compañía y nos encontraremos el próximo miércoles con más de Entre Columnas.